¿De dónde procede, oh compatriotas, que hayáis apostatado de la ley de nuestros padres, y que habiéndoos dejado ridículamente explotar por ese impostor, nos hayas dejado para adoptar otra ley y otro género de vida? 3 días apenas habían pasado desde que castigamos a aquel que os conducía como un rebaño. ¿Ese breve tiempo bastó para que abandonaseis la ley de vuestros antepasados? Y es nuestra religión la que sirve de fundamento a vuestras creencias. ¿Cómo podéis rechazarlas ahora? Sí, en efecto, alguien predijo que el Hijo de Dios debía nacer en el mundo. Ese es uno de los nuestros, un profeta inspirado por nuestro Dios, Juan, que bautizó a vuestro Jesús, y Jesús mismo, nacido entre nosotros, era también de los nuestros, vivía según nuestra ley y practicaba nuestros ritos. Él sufrió entre nosotros la justa retribución de sus crímenes, lo que os inculcó con jactancia sobre la resurrección, el juicio final. Las recompensas reservadas a los malos no pasan de ser hermosas fruslerías que corren por nuestros libros y que todos consideramos desde hace mucho tiempo ya caducas. Buen número de otros habían podido aparecer, tales como vuestro Jesús, si se hubiesen prestado a ser burlados. Los que creen en Cristo atribuyen a los judíos el crimen de no haber recibido a Jesús como a Dios. Pero, ¿cómo nosotros, que habíamos enseñado a todos los hombres que Dios debía de enviar acá, a la tierra, al ministro de su justicia, para castigar a los malos, cómo íbamos a ultrajarlo a su llegada? Habría sido conveniente tratar con ignominia a aquel cuyo advenimiento habíamos predicho y deseado. ¿Con qué finalidad? ¿Para traer sobre nosotros un torrente de cólera divina? Mas, ¿cómo recibir como a Dios a aquel que, entre otros agravios, nada hizo de lo que había prometido? ¿Quién es el que, acusado, juzgado, condenado al suplicio, vergonzosamente fue preso gracias a la traición de los mismos a los que llamaba sus discípulos? ¿Sería propio de un Dios dejarse atar y conducir como un criminal? Mucho menos aún convenía a un Dios el ser abandonado, traicionado por sus próximos, que lo seguían como un maestro y veían en él al Mesías, hijo y mensajero del gran Dios. Un buen general, que manda miles de soldados, jamás encuentra un traidor entre ellos. Lo mismo sucede con un miserable jefe de salteadores, que comanda a hombres perdidos, en cuanto estos tienen su lucro conseguido. Pero Jesús, traicionado por sus propios compañeros, no supo hacerse obedecer como un buen general, ni siquiera después de habérselos ganado, quiero decir, a sus discípulos. No consiguió inspirarles la dedicación que un jefe de salteadores consigue de su cuadrilla. Sabemos cómo acabó él: la defección de los suyos, la condena, las sevicias, los ultrajes y los dolores del suplicio. Estos hechos ciertos que no es posible disfrazar, y no conseguiréis sostener que tales provocaciones fueron apenas vana apariencia a los ojos de los impíos, y que en realidad él no sufrió. Confesáis ingenuamente que él en efecto sufrió, mas la imaginación de sus discípulos encontró una hábil escapatoria. Había previsto y predicho él mismo todo lo que le aconteció. ¡Qué bella justificación! Es como si para probar que un hombre es justo, se demostrase que cometió injusticias. Para probar que es irreprochable, se demostrase que vertió sangre.
para probar que es inmortal, certificase que murió, argumentando que él había previsto todo eso. Pero, ¿qué Dios, qué demonio, qué hombre de sentido común, sabiendo anticipadamente que tales males le amenazan, no los evitaría si tuviese medios, en vez de entregarse con cabeza humillada a los peligros que preveía? Si Jesús predijo la traición de uno, la negación de otro, ¿cómo osaron el uno traicionar, el otro negar a aquel que sabían debían temer como un Dios? Sin embargo, lo traicionan, lo deniegan sin la menor aprehensión. Un hombre contra el que conspiran, si lo sabe, se anticipa a los conjurados, los hace por eso mismo cambiar de designio y se pone en guardia. Esos acontecimientos no ocurrieron, pues, porque hubieran sido predichos. Es imposible que personas avisadas con antelación hubiesen persistido en traicionar o denegar. Mas Jesús, que predijo todas esas cosas, era Dios. Era preciso, pues, que todo lo que tenía él previsto y había profetizado ocurriera. Un Dios habría inducido a sus propios discípulos, con los cuales repartía el pan y el vino, en ese abismo de impiedad y de perversión. Él había venido para bien de todos los hombres y, especialmente, más que a los demás, a aquellos con los que había tenido un banquete cotidiano. ¿Dónde se vio a alguien urdir traiciones a sus anfitriones? Pues ahora, en este caso, es el comensal de un Dios el que le tiende celadas. Y lo cual repugna aún más, el propio Dios tiene emboscadas a sus compañeros y los convierte en traidores e impíos. Si todo aconteció porque él lo quiso, fue para obedecer a su Padre y por ello soportó ser crucificado, es claro que ese accidente, afectando a un Dios que se le somete libremente, no puede causarle ni dolor ni tormento. ¿Por qué suelta entonces lamentos y gemidos y suplica que el tormento que le atemoriza le sea evitado? ¡Oh, Padre mío! Si es posible, aparta de mí este cáliz. La verdad es que todos estos pretendidos hechos no pasan de ser mitos, que vuestros maestros y vosotros mismos fabricasteis, sin conseguir siquiera dar a vuestras mentiras la apariencia de verosimilitud. Si bien es de pública notoriedad que muchos de entre vosotros, semejantes a ebrios que levantan la mano contra sí mismos, han modificado a su modo 3 o 4 veces, y más aún el texto primitivo del Evangelio, a fin de refutar lo que así objetaban. En vano alegáis las profecías. Hay una infinidad de otros personajes a los cuales ellas se podrían aplicar con más justo título. Es la venida de un gran monarca, Señor de toda la tierra, de todas las naciones y de todos los ejércitos, lo que los profetas anunciaron, y no la de tal flagelo. Además, cuando se trata de Dios o del Hijo de Dios, no es con tales indicios, en equívocas exégesis, en tan pobres testimonios donde muestra credibilidad podría refugiarse. Como el sol al iluminar el universo es testimonio de sí mismo, así debería ocurrir con el Hijo de Dios. En vano, con abuso de sutileza,
Identificasteis al Hijo de Dios con el Logos divino. De hecho, en lugar de ese puro y santo Logos, solo nos presentáis a un individuo ignominiosamente conducido al suplicio, vejado. Nosotros también, nosotros os aprobaríamos si fuese el Verbo de Dios lo que contemplaseis como su Hijo. Pero, ¿cómo reconocerlo en ese charlatán y en ese gueto? La genealogía que le fabricasteis, que partiendo del primer hombre hace descender a Jesús de viejos reyes, es una obra prima de orgullosa fantasía. La mujer del carpintero, si hubiese tenido semejantes antepasados, no lo habría sin duda ignorado. ¿Y qué hizo Jesús tan grande que pueda testimoniar la obra de un Dios? ¿Acaso lo vieron? ¿Menospreciando a los adversarios? ¿Divertirse con los acontecimientos de acá abajo? ¿Dijo acaso como el personaje de la tragedia: el propio Dios me librará cuando yo quiera? ¿Sabéis que quien lo condenó no fue castigado como Penteo, que fue acometido de locura y deshecho en pedazos? Y si antes le fue impedido, ¿por qué? ¿Por qué tarda en hacer brillar su naturaleza divina? ¿Por qué no se lava, en fin, de la ignominia de su muerte? ¿Por qué no venga las afrentas de quienes le ultrajaron a él y a su padre? Y la sangre que salió de su herida era semejante a la que corre por las venas de los dioses. El ardor de la sed, que cualquiera puede soportar, fue tal en él que bebió la espesa hiel y vinagre. Nos atribuís el crimen, raza crédula, de no haberlo recibido como Dios, de no admitir que él sufrió para el bien de los hombres, a fin de que aprendiésemos también nosotros a menospreciar los suplicios. Pero la verdad es que, después de haber vivido sin haber podido persuadir a nadie, ni siquiera a sus propios discípulos, fue ejecutado y sufrió lo que ya se sabe. Él no supo ni preservarse del mal, ni vivir exento de mácula. No llegaréis al punto de pretender que, no habiendo podido conquistar a nadie acá en la tierra, se fue para el Hades a seducir a los muertos que allí habitan. Si pensáis que basta alegar para vuestra justificación absurdas razones, os engañaríais ridículamente. ¿Qué es lo que impide considerar a todos los que fueron condenados y abandonaron la vida de una manera aún más desdichada, como los mayores y los más divinos enviados? De un ladrón y de un asesino, supliciados, se podría decir como evidente igual descaro. No fue un criminal, sino un dios, porque predijo a sus cómplices que soportaría lo padecido. En el discurrir de su vida acá en la tierra, todo lo que pudo hacer fue atraerse hacia sí a una docena de marineros y publicanos, y aún así no lo consiguió conciliarlos a todos. Pero estos que vivían familiarmente con él, que oían su voz, que lo tenían por maestro, cuando lo vieron torturado y muriéndose, no quisieron ni morir con él, ni morir por él. Olvidaron el desprecio por los suplicios. Es más, negaron que eran discípulos suyos. Sois vosotros hoy los que queréis morir con él. Mas no será el colmo del absurdo. Viviendo, él no puede convencer a nadie, muerto,
¿Le basta creer para convertir a multitudes? ¿Qué razones os autorizaban a creer que Él era hijo de Dios? Y decís, porque Él sufrió el suplicio para destruir la fuente del pecado. Pero no hay millares de otros que fueron ejecutados y no con menos ignominia. Es que Él curó cojos y ciegos, y además resucitó muertos. Oh luz y verdad, de su propia boca, según vuestros propios labios, no os anunció Él que otros se os presentarían, usando los mismos poderes, y que no pasarían de malos e impostores, y que no habla Él de un cierto Satanás, que le imitará los prodigios? ¿No es dar a entender que esos prodigios no tienen nada de divino, sino que son fruto de prácticas impuras? Proyectando sobre los otros la luz de la verdad, Él se confundió a la vez a sí mismo. ¡Qué pobreza deducir de unos mismos actos que este es un Dios y aquellos unos charlatanes! ¿Por qué entonces, a propósito de unos mismos hechos y siguiendo su propia confesión, acusar de perversidad a otros y no a Él? Atengámonos a su testimonio. Él reconoció que los prodigios no son la marca de una virtud divina, sino el indicio manifiesto de la impostura y la perversidad. ¿Qué razón, a fin de cuentas, os persuade a creer en Él? ¿Es porque predijo después de muerto resucitaría? Pues bien, admitamos que hubiera dicho eso. ¿Cuántos otros esparcen también maravillosas fanfarronadas para usar y explotar la credulidad popular? Salmochis de Sitia, esclavo de Pitágoras, hizo otro tanto, según se dice, y el propio Pitágoras en Italia, y Bafsonid de Egipto, de quien se cuenta que jugó a los dados en el Hades con Demeter, y que volvió a la tierra con un velo que la diosa le habría dado, y Orfeo entre los odrizos, y Protesilao en Tesalia, y Hércules, y Teseo en Tenares. Convendría previamente examinar si alguna vez alguien, realmente muerto, resucitó con el mismo cuerpo. ¿Por qué tratan las aventuras de los demás como fábulas sin verosimilitud, como si el desenlace de vuestra tragedia tuviese un mayor aspecto y fuese más creíble que el grito vuestro Jesús soltó al expirar, o el temblor de tierra y las tinieblas? En vida, nada puede hacer por sí mismo. Muerto, decís, resucitó y mostró los estigmas de su suplicio, las heridas de sus manos. Pero, ¿quién vio todo eso? Una mujer en éxtasis, según vosotros mismos reconocéis, y algún otro hechizado por el mismo estilo. Siguiendo los simulacros de lo que había soñado, o lo que le surgiría a su espíritu perturbado, o bien porque su imaginación iluminada había dado cuerpo a sus deseos, como acontece tantas veces, o bien había preferido impresionar el espíritu de los hombres con una narración tan maravillosa, y por el precio de tal impostura suministrar materia a sus cofadres de charlatanerismo y filibustería.
En su tumba se presentan dos ángeles. Según unos, un ángel. Según otros, para comunicar que resucitó. Porque el Hijo de Dios, según parece, no tenía fuerza para abrir él solo su tumba. Tanta necesidad que alguien viniese a remover la losa. Si Jesús quería hacer resplandecer realmente su cualidad de Dios, era preciso que se mostrase a sus enemigos, al juez que lo había condenado, a toda la gente, porque dado que había pasado por la muerte, y además era Dios, como vosotros pretendéis, nada tenía que temer de nadie, y solo aparentemente había sido enviado para esconder su propia identidad. En caso de necesidad, para exponer su divinidad en plena luz, habría debido desaparecer súbitamente de la cima de la cruz. ¿Qué mensajero es el que se vio escondiéndose en vez de exponer el objeto de su misión? Sería porque abrigaba dudas de que él hubiera venido acá abajo, en carne y hueso, a la vez que estaba persuadido de su resurrección. Y así, cuando está vivo, él se prodiga y se deja ver por doquier. Pero una vez muerto, solo se deja ver por una mujercita y algunos comparsas. Su suplicio tuvo innumerables testimonios. Su resurrección apenas tuvo una. Es justamente lo contrario lo que tendría que haber sucedido. Se quería permanecer ignorado, porque una voz divina proclama en alto que Él es el Hijo de Dios. Se quería ser conocido, porque se dejó arrastrar al suplicio. ¿Y por qué murió? Si quería con su ejemplo enseñar a todos los hombres a despreciar la muerte, ¿por qué ocultó su resurrección al mayor número de hombres? ¿Por qué no reunió multitudes en derredor de sí después de su resurrección como hizo antes de morir? Y así exponer públicamente con qué fin había venido a la tierra. Oh Altísimo, oh Dios del cielo, ¿qué Dios al presentarse a los hombres los deja incrédulos? Sobre todo cuando aparece en medio de aquellos que suspiran por Él. ¿Cómo no habría de ser reconocido por aquellos que lo esperan desde hace mucho? ¿Y qué decir de su carácter irritable? Tan pronto las imprecaciones como las amenazas. ¿Qué decir de sus "ay de vosotros" y de sus "yo os anuncio"? Al usar tales frases, confiesa claramente que es impotente para persuadir. Y esos medios no convienen nada a un Dios, ni siquiera a un hombre de sentido común. Y todo esto lo sacamos de vuestras propias escrituras. No tuvimos que acudir a otros testimonios contra vosotros. Os bastáis vosotros para refutaros a vosotros mismos. Sí, con certeza, tenemos esperanza de que resucitaremos un día corporalmente y gozaremos de inmortalidad, y que el Mesías que esperamos sea el modelo y el iniciador de esta vida nueva, y manifestará que nada es imposible a Dios. Pero, ¿dónde está Él a fin de que lo veamos y lo reconozcamos? Si era aquel que nos propusisteis, ¿no habría descendido a la tierra sino para ser incrédulos? No. Fue solamente un hombre. La experiencia nos obliga a verlo así, y la razón nos convence.
de ello.